El acta de la sesión número 60 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 61 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria de la cuenta dará lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, por el cual envía oficio al director general de Aguas sobre las medidas adoptadas para evitar los riesgos de contaminación producto del vertimiento de concentrado de cobre a causa del descarrilamiento de un tren de la empresa FEPASA en fecha de 9 de octubre pasado. Comunicación del intendente del Biobío sobre el proyecto de instalación de la central termoeléctrica El Campesino, asegurando que todo proyecto que se evalúa en el marco de la Comisión de Impacto Ambiental se aplica el mayor celo profesional y no se refiere al fondo del proyecto en evaluación por ser parte del jurado que debe pronunciarse sobre el mismo. Comunicación de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, por la cual envía opinión de las comunidades en torno a la ley de glaciares, manifestando la preocupación de dicha coordinación respecto de la destrucción e intervención de los glaciares. Eso es todo sobre la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿Sobre varios? Ok. El orden del día tiene cuenta de dos puntos. El primero, bueno, tiene que ver con recibir a las diputadas señora Marcela Hernando y Paulina Núñez. Bienvenida a la Comisión de Medio Ambiente. Quienes proporcionarán antecedentes sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 19.300 sobre bases del medio ambiente, fortaleciendo protección y reparación a personas afectadas por daño ambiental, boletín número 9397-12. Y el segundo punto de la tabla es continuar la discusión del proyecto de protección y preservación de glaciares. Entiendo que tenemos para sesionar hasta las 5, ¿no? Hasta las 5. Sí. Ya. ¿Les parece que tomemos el acuerdo? Porque tenemos dos proyectos en tabla. Tenemos 1 hora y cuarto de dividir el tiempo en 40 minutos para ver el proyecto y el segundo de glaciares. ¿Sí? Sí, pues se sigue votando. Ok, hasta las... ¿Les parece que ustedes... ¿Con media hora estamos ya? Ok. Hasta las 4:15 entonces. Sí, para informar a los diputados Sandoval. Entonces, tendríamos hasta las 5:15. Ok, aprobado. ¿Quién parte? Sí, diputada Paulina Núñez. Bueno, gracias, presidente. Saludar por su intermedio también a todos nuestros colegas. Efectivamente, con la diputada Hernando, nosotros no somos miembros permanentes de esta comisión, pero la verdad es que hemos estado trabajando en conjunto en un sinfín de proyectos que algunos están radicados acá, otros están radicados, por ejemplo, en la Comisión de Minería, de proyectos que vengan a mejorar la calidad de vida. Obviamente primero, ¿cierto?, con más cariño a nuestra gente en la región de Antofagasta, pero también son proyectos que estamos convencidas van a mejorar la calidad de vida en todo el país y que además son necesarios porque hemos encontrado vacíos legales, sobre todo en la ley general del medio ambiente, y que encontramos pertinente, insisto, ¿cierto?, poder llenar esos vacíos. En un contexto también contarle a los parlamentarios de la comisión que nosotros estamos en una comisión investigadora, de la cual, presidente, usted también es miembro, ¿cierto?, y varios de los colegas acá en la Comisión de Medio Ambiente, y que una de las propuestas que vamos a hacer prontamente en nuestro informe, porque estamos por finalizar el trabajo de la comisión investigadora, es en materia legislativa. Y en materia legislativa, este es uno de los proyectos que vamos a presentar y por eso es tan importante que ojalá no nos quedemos solamente en esta presentación. Y aquí me detengo, presidente, porque ya hace unos 10 meses nosotros presentamos el proyecto en la comisión, pero creo que es importante hoy día poder también, así como hubo voluntad de fijarlo para la tabla de esta sesión, poder también empezar su discusión ya en las próximas sesiones. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a hacer un resumen del proyecto de ley que viene a modificar, como ya les dije, la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, con dos grandes objetivos. Uno, fortalecer la protección y la reparación a personas afectadas por daño medioambiental y también aumentar la exigencia, que si bien en el título no lo dice, lo vamos a pasar
a informar respecto de las evaluaciones que se hacen a determinados proyectos. Como fundamento, partiendo desde la consideración de que ninguna actividad económica, ¿cierto?, es neutra para el entorno ambiental, debe considerarse por la ley una protección suficiente a las personas. Actualmente la ley 19.300 protege de manera débil el medio ambiente, pero deja ciertos flancos a la protección de las personas. Además, ciertas experiencias en zonas de alto riesgo, como es nuestra región, la región de Antofagasta, de contaminación por actividades económicas, ha develado algunos vacíos respecto de partes de los procesos que deben evaluarse ambientalmente. Entre eso, en nuestra zona, lo que pasó con el famoso galpón de concentrado de cobre, que termina un proyecto siendo presentado fraccionadamente, se evalúa en su totalidad, y de esa forma, ¿cierto?, se elude la evaluación versus una simple declaración que fue la que da inicio a esta evaluación. Todo esto terminando en tribunales, con un fallo favorable en la Corte de Apelaciones y se revoca en la Suprema por una cuestión de forma. Para continuar con los fundamentos, debe tenerse presente además que el Estado está al servicio de la persona humana y que en especial la Administración del Estado y las municipalidades tienen la responsabilidad cuando causan daño o actúan de modo genérico incurriendo en una falta de servicio, cuestión que también ha pasado en nuestra zona. Con todas las obligaciones del Estado deben ponderarse con las propias de las actividades privadas, generándose la necesidad de un balance adecuado de ellas, deslindando a cada cual la responsabilidad que según su naturaleza le corresponde. De este modo, y esto, bueno, el papel a veces sostiene mucho, pero la responsabilidad por los daños a las personas que emanan de actividades o proyectos que, habiendo superado el proceso de evaluación ambiental favorable, generan daño a las personas es de carácter mixto. Por un lado, las empresas, por eso digo que el papel sostiene mucho, junto con la responsabilidad por daño que les quepa, tienen una innegable tarea en la mitigación de aquellos ocasionados con motivos de sus faenas. A su vez, la Constitución, visto lo previamente razonado, es clara respecto a las obligaciones del Estado, que en estos casos debe actuar concretamente sin perjuicio por lo demás de las acciones civiles que pueda ejercer en su contra alguna persona damnificada o dañada. En cuanto a la acción indemnizatoria ordinaria, la ley contempla que en el artículo 53 las acciones de reparación medioambiental y distingue por una parte una acción especial para la reparación del medio ambiente dañado y para otra, para el directamente afectado de naturaleza indemnizatoria ordinaria. Es decir, una persona que se cae en la calle ejerce la misma acción, una que ha terminado dañada por un derrame de petróleo, ¿cierto? O por un derrame concentrado de cobre. Esto plantea un problema de incerteza, la construcción de un estándar judicial de estimación de infracción a la normativa o respecto de la estimación de la culpa o el dolo, atendiendo a que las empresas cuentan con resoluciones administrativas que autorizan su funcionamiento y adecuación a la normativa medioambiental. Y en cuanto a la acción indemnizatoria ordinaria propiamente tal, ¿qué venimos a proponer? Que para los efectos del ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria, para el directamente afectado no será necesario probar la culpa o el dolo, es decir, que se establezca una responsabilidad objetiva en los siguientes casos. Primero, que la actividad o proyecto que causó el perjuicio por contaminación medioambiental haya contado con una resolución de calificación ambiental favorable, porque lógicamente si se pasó una evaluación y tiene una resolución que le permite ejecutar o operar su proyecto, no tenemos por qué, ¿cierto?, estar lamentando de esta situación. Y en los casos en que el responsable de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o descontaminación o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia, según corresponda, acreditar en estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulación. Si acreditan que están dando cabal cumplimiento, tampoco deberían pasar dicha situación. Con todo, se propone en todo caso, ¿cierto?, un eximente de responsabilidad y un contraeximente. Primero, para el caso en que se repare por quien ha causado el daño a su costa y siempre que el plan de reparación sea aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Esto porque hoy día sabemos que cuando se ha producido un daño a una población determinada es muy improbable, ¿cierto?, que la empresa repare directamente en la salud de las personas. De lo que obviamente se hace cargo es del medio ambiente como tal, de la playa frente a un derrame, en fin. Pero si la reparación no inicia o habiendo iniciado no termina por causa justificada, podrá volver a interponerse la acción, pero ahora bajo el procedimiento sumario con un recargo al monto de indemnización de un 50%. En cuanto a las modificaciones, bueno, eso lógicamente que es en cuanto, ¿cierto?, a la posibilidad de que hoy día no solamente se protege el medio ambiente, sino que también la salud de las personas y directamente con una acción especial en materia de medio ambiente y transformando o modificando la responsabilidad subjetiva con la que contamos en nuestro ordenamiento jurídico a una responsabilidad objetiva y en esos casos puntuales, no en cualquier caso. Ahora, en cuanto a las modificaciones de los estudios de impacto ambiental, se incluye como requisito presentar estudios de predicción y evaluación del impacto del transporte y acopio de sustancias, residuos, materiales, etcétera, y su eventual impacto en la salud de las personas, en especial cuando se encuentren próximas a zonas habitadas. Quiero decir que este proyecto es del 17 de junio, presidente, del 2014, y
posterior a dicha presentación, ingresamos en la Comisión de Minería, que quedó radicado en esa comisión, un proyecto que obliga a someter evaluación someter recién una evaluación el transporte de estos minerales, porque hoy día nuestra legislación no lo contempla, no lo establece en forma obligatoria y voluntariamente nadie lo hace. De hecho, es el paso que se saltan entre la evaluación del yacimiento mismo, en el caso cierto de la minería, y luego el embarque o acopio en el puerto determinado. El transporte, poco y nada, y de hecho nos dimos cuenta en el avance de la comisión investigadora. Luego se incluye como requisito la elaboración de los planes de mitigación por transporte y acopio de sustancias, residuos, materiales y acciones respecto de personas que puedan verse afectadas en su salud en el largo plazo. Todo esto con el objetivo de que, insisto, se le exija a la empresa una vez que está siendo evaluado su proyecto. Se explicita la obligación del Estado en orden a tomar medidas para garantizar la salud y calidad de las personas, en especial de aquellas que viven en zonas próximas a actividades o proyectos contaminantes. Además, se establece una norma que permite la responsabilidad del Estado cuando ha sido negligente en la detección y prevención de dicho daño del medio ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectarle a él o los funcionarios que hubieran actuado negligentemente en la prevención del daño, cuando estamos, insisto, en pleno proceso de evaluación. Esto se establece atendiendo a que el Estado cuenta con una institucionalidad moderna, con recursos y servicios destinados a estos fines. El proyecto de ley establece además 3 grandes tipos de medidas. Por un lado, como síntesis, ¿verdad?, aquellos entonces que fortalecen la protección a las personas y al medio ambiente, incrementando los requisitos de los estudios, de los proyectos en definitiva que se someten a su evaluación. Además, establece las obligaciones de prevención y detección de focos de contaminación para el Estado. O sea, el Estado es el que al final se tiene que dar cuenta. La ley es la ley. Nosotros sabemos que a muchos, ¿cierto?, van a andar siempre al filo de la ley, tratando incluso de fraccionar proyectos para evitar la presentación vía estudio, pero es la autoridad la que tiene que detectarlo y darse cuenta, de exigir lo que corresponda. Por el otro, medidas que apuntan al fortalecimiento de la reparación para las víctimas de daños por contaminación medioambiental, y dentro de esta establecemos la responsabilidad objetiva de quien cause el daño a las personas por contaminación medioambiental, pero también contemplamos, como dijimos, una excepción para evitar la litis si la empresa realiza acciones de reparación que sean aprobadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Presidente, para además, aprovechando el tiempo y lógicamente darle la palabra, usted le dé la palabra a la diputada Hernando, para nosotros, insisto, es vital, porque hoy día hemos tenido, presidente, padres y madres de pequeños, de jardines infantiles que están al frente del puerto, usted lo sabe porque está con nosotros en la comisión investigadora, en donde lo único que se les ha dicho es que tienen cierto grado de contaminación en su cuerpo. O directamente personas que hace mucho tiempo en Antofagasta resultaron contaminados por el arsénico en el agua, luego por el plomo, en la era del plomo, como lo hemos definido los propios antofagastinos, y no hay ninguna acción dentro de nuestra legislación que les permita ejercer su derecho para ser reparados en su salud. Y con suerte, insisto, las empresas se hacen cargo, y digo empresa en general, tanto privadas como públicas. Nuestro puerto es público, Codelco es público, más allá de su gobierno corporativo, pero nadie al final se hace cargo mientras esto no esté establecido en una ley. Y por lo tanto hemos detectado este vacío. Con este proyecto pretendemos que entre todos, ¿cierto?, lo llenemos, y que ojalá, como le dije al inicio, tengamos una voluntad de esta comisión, ya que está radicado acá, de que esto se transforme en ley por el bien no solamente de los nortinos, sino que de todos los chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Paulina Núñez. Sí, pero primero vamos a escuchar a la diputada Marcela Hernando. Tiene la palabra. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a toda la comisión, saludarlo y hacer algunas énfasis. Paulina lo ha expuesto más o menos detalladamente. A mí lo que me interesa contarles a ustedes son algunas situaciones de contexto. Cuando partimos conversando de estos temas que fuimos individualizando dentro del transcurso de la comisión investigadora, nos fuimos dando cuenta de varios vacíos legales, pero dentro de ellos el tema de la reparación a las personas aparecía como el que primero nos saltaba a la vista, porque además esto surgía de la denuncia precisamente de la comunidad. Entonces,
nos dimos cuenta a poco andar que había algunas iniciativas legales que no podíamos seguir porque no estaba el patrocinio del gobierno, del Ejecutivo, y por lo tanto no podíamos aspirar a tener una ley de polimetales de Antofagasta, y menos una nacional. Entonces fuimos de alguna manera puntualizando y focalizando el tema en las personas. Tuvimos para eso colaboración del Colegio Médico. Y yo creo que es súper importante, porque no solamente aquí hay un trabajo transversal de 2 diputadas del mismo distrito, sino que también hay una participación del Colegio Médico y de algunos expertos de las universidades locales que también emitieron su opinión. Si bien la de ellos apuntaba a cosas que se escapan de nuestro ámbito de competencia o que excedían nuestras atribuciones legales, nos fuimos focalizando en este tema. Y en resumen, apunta fundamentalmente no solo a llenar estos vacíos legales dentro de las posibilidades que tenemos nosotros, sino también el introducir la obligación para que las empresas, así como hacen sus planes de contingencia para emergencias futuras y establecen cómo van a reparar los daños medioambientales, hagan exactamente lo mismo respecto de la salud de las personas, cuando están en la etapa previa de la ejecución del proyecto, porque ya después es demasiado tarde y, como decía Paulina, la única herramienta que se tiene es recurrir judicialmente. Así es que no quiero agregar más, yo prefiero que los colegas hagan las preguntas. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Hernando. Tenemos 15 minutos para las consultas, opiniones. Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy y después diputado Leopoldo Pérez. Que vengan a revisar. Ya se pidió. Física cuántica. No, lo que pasa, presidente, que yo, por su intermedio, yo tengo una duda. Porque en el fondo el vacío legal es, de alguna manera, que las personas están indefensas cuando sufren, ¿no es cierto?, producto de específicamente lo que ocurrió en Antofagasta, que fue por el acopio, ¿no es cierto?, que finalmente tenía un daño hacia la salud de las personas. Pero cuando se hizo, por ejemplo, el proyecto de cierre de faena minera, donde usted preveía que iba a haber una intervención en el medio ambiente tal que la empresa tenía que incorporar dentro de su proyecto, ¿no es cierto?, la idea de poder hacerse cargo de el impacto que iba a producir. Pero en este caso particular, yo tengo una duda, yo creo que el Estado no podría dar la aprobación de impacto ambiental a una empresa que finalmente le va a hacer un daño, ¿no es cierto?, en la salud a las personas. Yo creo que deberíamos ir un paso previo. O sea, lo que ocurrió ahí, y aquí es donde yo tengo una duda, porque ¿quién representa a las personas? Porque claramente en el caso de Antofagasta, el permitir un acopio en las condiciones que se permitieron es el primer error. Porque el que otorga el permiso para que esa empresa pueda operar en esas condiciones es el Estado. Por lo tanto, si entrega el permiso y hay un daño en la salud para las personas, finalmente él es corresponsable de lo que está ahí ocurriendo. Entonces, mi duda de fondo es cómo va a operar esto, porque si son las personas las que tienen que contratar una obra para irse contra la empresa, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de finalmente tener algún resarcimiento, ¿no es cierto?, del daño que se les hizo. Yo entiendo la lógica del proyecto, me parece además que responde a una necesidad de gente de su región. Puede pasar lo mismo en el puerto de Valparaíso. Yo creo que tiene mucho sentido lo que están planteando, pero no entiendo la lógica de cómo se va a implementar. Y eso es lo que me gustaría un poco, presidente, porque como le decía antes, si estamos pensando que una actividad, distinto es si ocurre un fortuito, ¿no es cierto? Porque si explota un camión que venía transportando, ¿no es cierto?, materiales explosivos, eso es algo azaroso. Pero si una empresa acopia material que le hace daño a la comunidad, eso no es azaroso. Y eso además involucra a quienes dieron el permiso finalmente, porque ahí tiene que haber una fiscalización. Entonces yo no entiendo bien cómo se puede hacer cargo y eso es un poco lo que me gustaría tratar de entender.
Ok. Ve que no era ninguna cosa. No, todo bien. Diputado Pérez y después la diputada Molina. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea de lo planteado por el diputado Godoy, quiero entender que las mocionantes, en la síntesis que hicieron del proyecto, me imagino que durante el tratamiento de este se va a aclarar ese tema, porque la verdad que si un proyecto cuenta con resolución de calificación ambiental es porque justamente, independiente de lo feble que pueda ser nuestra actual legislación, sí se consideran los impactos y por eso se le solicita, sobre todo estos proyectos altamente contaminantes, una resolución de calificación ambiental en la cual por lo menos se evalúa los efectos que va a tener sobre las comunidades y sobre el medio ambiente. Y lo otro, presidente, es consultar respecto a un tema que plantean en los fundamentos del proyecto y que dice relación con las municipalidades. Entonces hablan del Estado y las municipalidades, si bien las municipalidades son parte del Estado. Pero hoy día, y eso sí tiene razón este proyecto en su fundamentación, los municipios no conocen oficialmente los proyectos o las resoluciones de calificación ambiental otorgadas por los órganos pertinentes. De hecho, una de las discusiones que siempre se ha dado en esta comisión es que uno de los vacíos legales, y también en las comisiones investigadoras, es que siendo los municipios los responsables o ser la primera contención de la comunidad y la ciudadanía respecto al acontecer dentro de un territorio, no está considerado dentro de sus facultades el que se le exija a los titulares el que tiene que acompañar dentro de todos los permisos de obras, menores, mayores, etcétera, la resolución de calificación ambiental como parte de la carpeta que debe para el tema de otorgamiento de patentes o permisos constructivos, etcétera. Y los municipios, la verdad, que muchas veces desconocen qué cosas se están incluso conociendo, salvo que ocurra un problema y la propia comunidad sea la que vaya a exigirle a sus autoridades locales, alcaldes y concejales, que está sucediendo algo. Entonces, yo creo que es un tema que me gustaría que me lo aclararan un poco la diputada Núñez y la diputada Hernando respecto de por qué se consideraron los fundamentos y se incorporó a los municipios, si que los municipios no tienen esa facultad, a diferencia de otros órganos del Estado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Diputada Molina. Gracias. Bueno, presidente, dentro de la misma línea que planteaba el diputado Godoy, un poco el ver cómo podemos abordar, ¿no es cierto?, el resguardo de la salud dentro de la Constitución con respecto a estos proyectos. Hoy día estamos viendo en muchas zonas del país, ¿no es cierto?, personas afectadas. Uno de los casos, sin ir más lejos, es en Quintero, ¿no es cierto?, los hombres verdes. En el caso de la ONEMI, que muchos de ellos han estado muriendo en el transcurso de los años y que algunos de ellos presentan manchas y hay fotografías. Se hizo una comisión investigadora acá donde se mostraba el daño que se le había generado a estas personas por la exposición a la que habían estado. Pero ninguno de ellos ha tenido ninguna posibilidad de poder recibir alguna ayuda del Estado en ningún área, ni en la salud, ni en lo económico en términos del día a día, porque son personas que tuvieron que dejar definitivamente de trabajar y su calidad de vida empeoró muchísimo. Y por lo general eran personas que ya estaban en una etapa donde no necesariamente podían reintegrarse, ¿no es cierto?, al ámbito laboral en cualquier otro lado. Entonces es importante el poder tener claridad de cómo podemos hacer que esta herramienta funcione. Porque hoy día, con lo que estamos viendo y en tribunales, a partir de las diferentes acciones que se han tomado y que nosotros nos hemos hecho parte incluso, no hemos logrado los objetivos y la cantidad de años que demoran muchas veces superan al enfermo y muere esperando recibir algo del Estado si es que es una empresa pública y en el caso de una empresa privada también. Entonces creo que ahí también hay otro tema que indirectamente podríamos abordar, que es el tema de las RCA. Yo no sé cómo podríamos trabajar en ello, a lo mejor deberíamos sentarnos, que lo hemos planteado, diputado Pérez Lassen, en el hecho de que cuando se plantea una RCA, no tienen tiempo de poder desarrollarse, en el sentido que no hay límite, ¿ya? Entonces, la RCA puede cumplirse en 2 o 3 cosas y tienen 10.
qué es lo que pasó en el norte con los pollos, o los cerdos, perdón. No, como estoy comentando, como usted hablaba de los casos del norte, me acordé un poco de, sí, por eso, pero acordándome de otros casos en el norte, esa RCA nunca se cumplió y finalmente se le quita la RCA porque había generado un daño, que no llegó a ser un daño a las personas, llegó a ser un daño al medio ambiente, a las napas, etcétera, y que podía haber generado, por cierto, un daño a las personas posteriormente. El tema es que a lo mejor a partir de eso, en esa instancia, podríamos ver cómo podría plantearse un proyecto, ¿no es cierto?, que pusiera un límite y una fiscalización constante en un tiempo determinado cuando las empresas reciben esa RCA y que haya una fiscalización de lo que está produciendo esa empresa en los diferentes ámbitos medioambientales, el tema de las aguas, ¿no es cierto?, que es fundamental, NAPA, y el tema de la salud. Gracias, presidente. Gracias, diputada Molina. Nos quedan 7 minutos. Yo no sé quién va a responder de ustedes. ¿Ambas? ¿Sí? ¿Las dos? Diputada Hernando. Ya. Voy a tratar de hacer una mezcla entre las preguntas de la diputada Molina y del diputado Edwards y una mención a lo que hizo... Perdón. Bueno, a propósito del tema del cómo uno está previendo algo, o que si ese daño se puede prever, entonces no debería estar autorizado el proyecto. La verdad es que de lo que se trata es de prever precisamente las contingencias, porque está más o menos estudiado qué es lo que produce el plomo en la gente, y está también estudiado qué es lo que produce el arsénico en la gente, y qué tipos de arsénico hay, etcétera, etcétera. El tema es que previamente se dice, en el caso de las empresas se comprometen a mantener ciertos niveles o a capturar cierto porcentaje de la contaminación que están produciendo, ¿cierto? Pero eso no siempre se cumple. ¿Qué pasa si la empresa se comprometió a capturar el 90% y no logra eso con la implementación del proyecto propiamente tal y cumple con un 60 o con un 70? Ahí se produce un margen en el cual obviamente la población queda expuesta a ese margen que no está cumpliendo. Y precisamente a eso es que pretende adelantarse estableciendo que dado daños comprobados en la salud de las personas debido a esos contaminantes, los planes de contingencia van a ser tanto. Y si es plomo, por ejemplo, que es una de las cosas que nosotros conversábamos, se sabe que el daño principal es neurológico. Y de aspectos cognitivos de los niños sobre todo. Entonces, ¿en qué medida esa empresa se compromete a hacerse cargo de esos déficits educacionales, de esos déficits de todo tipo? Y a eso apunta, a prever aquellos casos donde no se cumple, que era lo que decía la diputada Molina, principalmente. No, a ver, no podemos, a ver, uno es el tema de los acopios, pero estamos hablando de cualquier empresa, que no necesariamente acopie, que sea una fundición, por ejemplo. Y el tema de los acopios en Antofagasta, partieron acopiándose antes de que existiera ley de base de medio ambiente. Hoy día no se acopian al aire libre, alguna vez se acopiaron al aire libre y los niños del plomo son secundarios a haber sido acopiados al aire libre. Y hoy día la contaminación por plomo es bastante menor, es lo que han dicho los toxicólogos en relación, claro, y además es multicausal, entonces esto obligaría también a las empresas a construir una línea base. Si yo quiero demostrar que yo tengo una faena en la cual puede ocasionarse algún daño por plomo, estoy obligado a hacer una línea base, a construir una línea base del territorio donde me inserto y decir, la línea base dice que el plomo es tanto, y si se excede, voy a ser yo el responsable. Presidente, brevemente. Ahí sí, ya. Hay una cuestión que a lo mejor es más técnica, pero que va de la línea con lo que preguntaba el diputado Godoy y la diputada Molina. Este proyecto tiene dos grandes objetivos. Uno, fortalecer la protección de las personas y el medio ambiente a través de hacer más exigente precisamente los estudios, las resoluciones, lo que se le exija. Eso es uno. Por ejemplo, y aquí lo voy a leer textual, ¿qué haría más exigente? Y hoy día no están obligadas las empresas a entregarlo dentro de la propia evaluación, que ellos entreguen una predicción y evaluación del impacto en la salud de las personas que pueda llevarse el transporte, acopio, materiales, en fin. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque judicialmente eso podría ser incluso reconocer que su proyecto va a ser, no cumplió con la RCA, en fin. Pero si
Exacto, la RCA tiene que hacerlo, Valer, pero ¿qué va a pasar si efectivamente, ya sea por una cuestión de negligente o porque algún operario se equivocó y hay un dolo, una intención o lo que sea, un terremoto, lo que sea? Ellos tienen que tener, y eso tiene que ser aprobado en el estudio, un plan. Ellos tienen que tener una evaluación del impacto que podría provocar, o sea, no solo azaroso, porque ¿qué pasa? ¿Dónde está el tema? Que nosotros estamos pidiendo acá, y este es el otro objetivo del proyecto, que opere en ciertos casos una responsabilidad objetiva. O sea, lo que va a seguir operando, presidente, es la responsabilidad subjetiva, por decirlo de alguna forma, o a una acción indemnizatoria ordinaria. Salvo en determinados casos. Cuando ellos, porque además se le hacen fiscalizaciones normalmente, se supone, ¿cierto? Pero cuando ellos... en los casos en que el responsable de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o descontaminante o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia. O sea, cuando ellos hayan informado que están cumpliendo a cabalidad esa resolución, que se supone se sometió a una evaluación, se le dio un visto bueno y así todo se produce un cierto grado de contaminación, obviamente que hay algo que no esté funcionando. Entonces, solamente en esos dos casos operaría una responsabilidad objetiva. Y lo que decía la diputada Molina, ella dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con algo si terminamos igual en tribunales, terminamos igual en años, ¿cierto? Con personas que a lo mejor fallecen incluso antes o su salud es irreparable antes que el tribunal falle. Bueno, precisamente esa es la diferencia judicial. La responsabilidad objetiva es mucho más corta, hay una acción especial, no van a tener que someterse a una acción indemnizatoria de lato conocimiento que hoy conocen los tribunales ordinarios y que hay que, insisto, probar dolo y culpa. Si se dan una contaminación en estos dos casos solamente, incluso con un eximiente de responsabilidad que también lo contempla el proyecto, que es que ellos ejecuten su plan que presentaron en su minuto, no tendríamos, ¿cierto?, que probar ni el dolo y la culpa, que es lo más demoroso, porque incluso tú reduces el tema de la prueba, eso es lo que no hay. Entonces, ¿es ir a tribunal igual? Sí, por supuesto, porque tenemos institucionalidad y tiene que funcionar, pero es quitarle el tema ordinario, el tema común, el tema del lato conocimiento, es dejar una responsabilidad hoy día subjetiva, donde hay que probar, a una objetiva solamente en esos dos casos. ¿Les parece que tomemos el siguiente acuerdo, que podamos invitar al ministro para la próxima sesión, con el objeto de conocer cuál es la opinión que tiene el Ejecutivo sobre esta materia? Perfecto. Diputado Pérez. Señor ministro, y también al director del Servicio de Evaluación Ambiental. Sí, había... Porque... Exactamente, o sea, ahí están muy asociados. Sí. Lo que pasa es que podríamos perfectamente hoy tomar el acuerdo de invitar al ministro y esperar durante la semana, quizás también pedir a la biblioteca. ¿Les parece que tomamos ese acuerdo? De que la biblioteca nos pueda entregar, dar un informe comparado sobre cómo opera esta situación en otras legislaciones, ¿les parece? Y la próxima semana invitemos al ministro. Y después, la subsiguiente, podamos invitar al director del CEA. ¿Ok? Dígame, diputada Molina. Dentro de la línea de los proyectos de ley, sería interesante también que pudiésemos traer a colación un proyecto que es súper cortito y que lo firmamos varios de la Comisión de Medio Ambiente, que tiene que ver con el aumento de los días con las declaraciones de impacto ambiental. Y ese es un tema súper importante, dado que hoy día las comunidades no tienen ninguna posibilidad de reaccionar a partir de las declaraciones de impacto ambiental, porque prácticamente se enteran a través de la prensa y muchas veces salen con otros nombres de otras empresas. Entonces sería bueno traerlo a colación. Sí, solo recordar a la comisión de que en la actualidad está funcionando la comisión de expertos para el perfeccionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo imagino que esta materia, la última que planteaba la diputada Molina, me imagino que debiera estar evaluando eso, ¿ya? No obstante, quisiera recabar el acuerdo para la próxima sesión de contar con la opinión del ministro. ¿Les parece? Pero usted, vicepresidente, perdón que lo interrumpa. No, soy vicepresidente. Pero ahora está de presidente. Eso sí. En su calidad de presidente subrogante, usted dice que prácticamente no abordemos el proyecto para que dejemos que el gobierno haga lo que tenga que hacer. No, lo que estoy planteando, diputada Molina, y el Porque acuerdo, nuestro rol. y el acuerdo que recién recabamos, es que la próxima sesión vamos a tener
vamos a invitar al ministro para que nos dé la opinión del Ejecutivo No, yo me sobre este refería más proyecto. adelante. Me refería posterior a esto, dado que son proyectos cortos. A eso No, me refería. no, yo me imagino que una vez que evacuemos este proyecto podemos perfectamente A mirarlo. eso me refería, claro. Sí, por favor. Diputado Chávez, sobre este punto. Gracias, presidente. No, yo solamente permitiría sugerir que pudiéramos invitar, ya no entiendo que no para la próxima, pero sí me parece importante, podríamos invitar, por ejemplo, al presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, porque me parece a mí que este proyecto tiene, si bien me parece que el objetivo es bien loable, desde el punto de vista jurídico creo que tiene alguna imperfecciones. Entonces, me permitiría sugerir eso. Y segundo, dado que existen varios proyectos que aquí, como señalaba la diputada Molina, que están ahí, que son a lo mejor muy breves, pudiéramos, junto con las audiencias que hemos permitido, también pudiéramos abocarnos a abordar algunos de ellos, digamos, ¿ah? Y que son nuestros, de miembros de esta comisión, firmados transversalmente muchos de ellos. Entonces también pudiéramos abrir un espacio, ¿ah? También me permitiría sugerir eso. Sí, gracias. Yo entiendo que ese es el sentido de haber contado con la presencia de las diputadas hoy. Incorpore, María Teresa, al presidente del Tribunal Ambiental. Ok. Gracias, Muchas por gracias, acompañarnos hoy. presidente, y a todos los colegas también. Además, esto es una materia que nos interesa, por supuesto. ¿Ya? Muchas gracias. Sobre el... Don Jorge Cacha, si puede... Por el diputado Chávez, sugerirles también de cómo hay proyectos que apuntan a distintas materias, pero por ejemplo el proyecto de las diputadas abordan responsabilidad por daños, evaluación de impacto ambiental, una serie de materias. El proyecto que menciona la diputada Molina es evaluación propiamente tal, el proyecto del diputado Chávez es el tema de las multas en las comunas, el territorio. Entonces sugiero intentar agruparlos por materias de manera que el estudio, el ejecutivo de las autoridades sea más simple y le doy un ejemplo. En el proyecto también de las diputadas sería recomendable a la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene mucho que decir. El Ministerio de Justicia trabajó y se abocó al Código Penal que incorpora un capítulo de delitos contra el medio ambiente, donde el tema de la responsabilidad objetiva, el daño ambiental, está profusamente tratado. Entonces, aprovechar el conocimiento que se ha ido construyendo y tratar de agruparlas por materia. Gracias, Jorge. Sí. Vamos a incorporar eso. Bueno, le damos la bienvenida a don Carlos Esté, director de la DGA, y a don Jorge Cach, en representación del ministro, está en calidad de subsecretario, ¿no? Sub. Bienvenido. Bueno, segundo punto. Es continuar la votación en particular del proyecto de protección y preservación de glaciares. Que entiendo todos tenemos nuestras carpetas del comparado y vamos en el artículo número 6, si no más me equivoco, ¿no? Si pudiera dar lectura... Uh-huh. Indicación de los diputados Morales y Sandoval para reemplazar el artículo 6º por el siguiente. Artículo 6º. Prohibición. De conformidad a lo establecido en el artículo 5º, las actividades que podrían prohibirse o limitarse en el área protegida y plan de manejo se refieren a obras, programas o actividades con fines comerciales y que pretendan desarrollarse en parte o en la totalidad del glaciar o en un conjunto de glaciares relacionados. Dicha prohibición o limitación deberá fundarse en criterios técnicos que permitan la debida protección y conservación de él o los glaciares y siempre deberá ser compatible con el objeto de protección consignado en el decreto de creación del área protegida y en los objetivos específicos del plan de manejo respectivo. Sí. Otra indicación de la diputada Vallejo y de los diputados Boric, Jackson y Mirosevich para sustituirlo por el siguiente. Artículo 6º. Los glaciares se declaran inviolables, excepto para realizar investigaciones científicas
debidamente autorizadas o inspecciones gubernamentales. Sí. ¿Se ofrece la palabra sobre las indicaciones presentadas? Diputado Sandoval. Estamos discutiendo su, recién sentándose, entonces si se estamos repite, discutiendo su indicación, la número 30, del Viene artículo, recién entrando. del artículo sexto. Y después está la indicación número 31 de la diputada Camila Vallejo. Ambas indicaciones buscan reemplazar el artículo sexto planteado por el Ejecutivo en su indicación sustitutiva. Sí, diputado Sandoval. Sí. Muchas gracias, presidente. A ver, tuvimos la misma discusión en la tramitación del artículo quinto en relación a un punto que a nosotros nos llamaba de significación, esta especificación que había que hacer respecto a las tierras vírgenes y hablaba, me parece, que de reserva nacional, ¿ya? El punto 6, presidente, y esto a lo mejor ejecutivo, nosotros, no está el diputado Morales en este minuto, tendríamos a lo mejor inconveniente en haber retirado la indicación, solo sí, ¿no es cierto? Porque si le pudiéramos agregar en la misma especificación del artículo quinto de región virgen de un parque nacional, porque deja fuera otras expresiones que a nosotros como no nos interesaban, específicamente, por ejemplo, el caso de las reservas nacionales, ¿ah? Que no entran dentro de la categoría de tierra de región virgen, y como habla de región virgen o parques nacionales, deja fuera esta otra expresión de las famosas reservas nacionales, y en el caso particular, por ejemplo, de la región de Aysén, deja fuera, o sea, permitiría, ¿verdad?, el desarrollo de actividades en áreas como la reserva, por ejemplo, la Laguna San Rafael, que es una reserva nacional. Ni siquiera un parque nacional, es una reserva nacional y por lo tanto no está incluida dentro de esta prohibición. No entra, por ejemplo, el Cerro Castillo, ¿ya?, que también es un área de interés del punto de vista glacial. Pero el mejor ejemplo, que tal cual como lo señalábamos en su oportunidad, es el hecho de no dejar incorporado el concepto de reserva, curiosamente, en el marco de la ley, no establecía ninguna prohibición para operar, por ejemplo, en toda la Reserva Nacional Laguna San Rafael, que es todo el campo de hielos norte. Es todo el campo de hielos norte, ni siquiera es un glaciar en particular. Por lo tanto, si el Ejecutivo, nosotros, tal cual como lo hicimos con el artículo quinto, acotara, ¿verdad?, lo que a nosotros nos interesa respecto de dejar cubierto también aquellas áreas que, como lo discutimos la vez anterior, no están dentro del famoso sistema de áreas silvestres protegidas, porque es un concepto que todavía no está sancionado, pero nos interesaba el tema de las reservas nacionales, los parques nacionales, incluso más, yo mencionaba 2 o 3 puntos adicionales que en la región espero que en algún minuto la DGA, dentro de las declaratorias que va a tener que hacer, estén incorporados, como por ejemplo la zona del Cerro San Lorenzo, DGA, ¿no es cierto?, por su intermedio, o el Ventisquero Cayuqueo, ¿se acuerda? Que son áreas de gran interés turístico local en la comuna de Cochrane, en la provincia de Capitán Prat, y que no quedarían debidamente resguardados. Por eso, no sé si el Ejecutivo se allanará a un tema de esa naturaleza. Yo creo, tal cual como lo hicieron en el artículo quinto, pudiéramos agregar, ¿no es cierto?, esta expresión de tierras virgen, parques nacionales y reservas nacionales, y salvaríamos el problema que nos inquieta, presidente. Ok, gracias, diputado Sandoval. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Chávez. Gracias, presidente. Yo, en relación a la propuesta del Ejecutivo, tengo algunas dudas, y la primera dice relación con algo que ya señalaba el diputado Sandoval, pero más bien lo señala en otra perspectiva. Aquí en el inciso primero de la prohibición se utiliza el término región virgen, lo cual un poco se aparta de lo que en el articulado hemos ido al menos configurando o al menos votando. Entonces, yo más bien pediría alguna precisión en términos de qué es lo que se entiende por región virgen, en el entendido que se aparta, insisto, de la nomenclatura que hemos ido utilizando a propósito de la tramitación de este proyecto de ley. Lo segundo, y precisamente en el inciso segundo,
cuando habla de las prohibiciones asociadas a cuando han sido declarados reserva estratégica, en la redacción se utiliza una frase que dice acelerando de modo significativo. Entonces, a mí me gustaría poder conocer cuál es el sentido y alcance del término modo significativo, a objeto de poder precisar, qué es lo que consiste la prohibición y de qué manera esta prohibición va a poder alcanzar eventualmente a un glaciar declarado como tal. Y lo tercero es más bien también otra consulta, dado que en el primer inciso se trata de generar la prohibición respecto de aquellos glaciares que están dentro de un parque nacional u otro. En el segundo se refiere a que aquellos que son declarados reserva estratégica glaciar. ¿No sería a lo mejor recomendable generar un tercer inciso que se refiriera, por ejemplo, a qué es lo que sucede respecto de aquellos glaciares que no están en una ni en otra categoría, es decir, la categoría del inciso primero ni en la categoría del inciso segundo, a fin de poder dar un adecuado cubrimiento a toda la nomenclatura que nosotros vamos, o a la clasificación que nosotros estamos aprobando? Por ahí me quedo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Chávez. Diputada Camila Vallejo. No, yo tengo una indicación, voy a entonces hablar sobre el artículo 6 respecto a la prohibición, pero en relación a la indicación 31, que entiendo que en parte busca o tiene el mismo espíritu que la prohibición que se establece en el artículo 6, pero de un enfoque más que simplemente declarar que se excluye, que obviamente son las actividades comerciales, programas con esos fines, podría darse por hecho que se incluyen una actividad que no sea comercial, pero puede ser, por ejemplo, una ONG que no tenga propósitos comerciales, puede intervenir también en el territorio. Entonces, el artículo, o más bien la indicación que nosotros proponemos, es que todos los glaciares se declaran inviolables, excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas o inspecciones gubernamentales, que a lo cual habría que quizá agregar en aquellos casos donde una actividad gubernamental pueda ser caracterizada como comercial, también ser excluida. Pero de alguna manera especifica más qué es lo que podría estar permitido con previa autorización. Ahora, más allá de esa indicación, presidente, lo que a nosotros nos parece coherente, dado que nosotros legislamos sobre una definición nueva que no estaba contemplada originariamente en la ley, o en el proyecto de ley sobre reserva estratégica glaciar, que esa reserva estratégica glaciar, por ser estratégica, tenga el mismo rango de protección que los glaciares que se establecen, que están sobre los parques nacionales, para darle coherencia. ¿Ya? Otra cosa son los glaciares que no están en ninguna de las dos categorías y que se especifica más adelante su proceso de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a los tipos de actividades que podrían desarrollarse sobre ellos. Pero a modo de propuesta, yo sé que no está en la indicación presentada, pero creo que para preguntarle al Ejecutivo cómo vería, ¿cierto?, el darle un rango de protección igual al que está establecido en el artículo 6 a los que están considerados como reserva estratégica glaciar. Gracias, diputada Vallejo. Sobre el último punto. Sí, diputada Sandoval. Sí, no, presidente. Nosotros discutimos harto en su oportunidad reserva de región virgen, ¿ya? Y eso obviamente que está en la definición respecto sobre ese particular, y me gustaría que el Ejecutivo nos aclarara específicamente en la definición, porque dice se entenderá por reservas de regiones vírgenes, ¿no es cierto?, una región administrada por los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motor y vedada a toda explotación comercial. Si ese concepto, ¿verdad?, que es tan poco utilizado en nuestro país, si bien es cierto está en la convención, ¿verdad?, pero en Chile no está socializado como concepto, ¿ya? Me gustaría si eso, ¿cómo lo correlaciona el Ejecutivo con respecto al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, ¿ya?, por ejemplo, ¿ya? Tiene la palabra el Ejecutivo.
Presidente. Por su intermedio a las inquietudes, en primer lugar, del diputado, sugerencia del diputado Chávez, el alcance de como dice muy bien el diputado Sandoval, del concepto de reserva de región virgen viene dado por la Convención de Washington, aprobada en el gobierno del presidente Frei Montalva, que define, como dice el diputado Sandoval, la reserva de región virgen tal cual, ¿no? Como una región administrada por los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vialidad de transportación comercial. Cuando uno ve las indicaciones que están en la columna final, ¿no? Muchas de ellas aluden al SNASPE, solamente aclarar para zanjar definitivamente y jurídicamente, a lo mejor dicho el punto, el Sistema Nacional de las Protegidas es un concepto hoy día doctrinario, académico, que sirve para ordenar el conjunto de categorías de protección que existen diseminadas a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, pero no es un concepto que tenga un sustento normativo, más bien no alcanzó a crearse, no obstante tiene una ley, porque nunca se dio la condición que exigió la ley de la CONAF, que era precisamente transformar en un servicio público. Entonces, la entrada en operación de este sistema, del famoso SNASPE, estaba condicionada a la transformación de la CONAF en un servicio público probablemente tal, cuestión que, como ustedes muy bien saben, aún no ocurre. Por eso también el llamado a empujar con fuerza el servicio de biodiversidad de las protegidas que está en el Senado cuando llegue a la Cámara de Diputados. Entonces, yendo al punto, nosotros lo que hicimos fue rescatar las principales categorías de protección, la observación o sugerencia también, perdón, diputado Chávez, pero que hace el diputado Sandoval de incluir la Reserva Nacional para poder tener una opinión. A nosotros nos gustaría saber cómo quedó definitivamente redactado el quinto a propósito de la incorporación de ese concepto para ver si existe coherencia, porque la verdad que nos pareció una muy buena sugerencia en ese momento, digamos. Tenemos otra consulta que recién lo comentábamos con María Teresa, que es lo siguiente. La indicación del Ejecutivo en el artículo 6 plantea el ámbito de las prohibiciones, habla de o el entorno de un glaciar que se localice dentro de una reserva de región virgen o de un parque nacional. Pero el artículo 5 que aprobamos acá hace alusión a reservas nacionales. Pero no como plantea el Ejecutivo en su indicación, en región virgen. Hago este punto para que el texto tenga coherencia. Entonces yo no sé si eso es un problema no tendríamos ningún de redacción. Problema si la Secretaría me encuentra que es o sea, salvo que el director general también tenga alguna. O hay una opinión, o el por qué está puesto de esta forma. Cosa, el diputado Marcelo Chávez. Sí, por favor, solo era ese alcance. Modo significativo. Eso, diputado, lo que pretende es, lo que pretende es mantener mantener la lógica regulatoria que existe en la ley 19.300 y en el decreto que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental, básicamente respecto a los daños, respecto a la lógica del CIA, respecto a su modelo predictivo. Es fácil presumir también de que evidentemente no es tan categórico como uno quisiera, ¿no? El significativo siempre se va a dar para una interpretación y probablemente va a terminar judicializado, para ser muy franco. No ese es el objetivo obviamente de la norma, pero solamente obedece a la coherencia que tiene sobre estas materias el ordenamiento jurídico ambiental. No hay una intención, como le digo yo, de llegar a esa consecuencia que uno la ve casi natural, que esto termine judicializado, de modo que probar que el daño es significativo o no, responde a eso básicamente. Eso, respecto al diputado Vallejo, la posibilidad de prohibición total, yo ahí me gustaría escuchar al director general de Agua. Lo que plantea la diputada Vallejo, que yo también comparto, tiene que ver con esta dicotomía que establece el Ejecutivo. Una cosa es establecer las prohibiciones para aquellos glaciares que están en parques o región virgen, versus aquellos glaciares que son declarados reserva estratégica glaciar y que tienen un marco de prohibición distinta. Más intenso. Y si uno además agrega a las prohibiciones en torno a las actividades que están en el entorno de los glaciares. ¿Por qué existe esa diferencia? En el fondo, porque hay prohibiciones A y B
dependiendo si los glaciares están ya sea en parque o estos hayan sido declarados reserva estratégica. Y le quiero sumar algo adicional. Como nosotros aprobamos, la comisión aprobó la presunción de los glaciares que aún no han sido declarados reserva. ¿Qué ocurre con aquellos glaciares que se presumen son reservas hasta que no sea demostrado lo contrario o hasta que se cumpla el porcentaje establecido transitoriamente en la ley en el ámbito de las prohibiciones? No, ¿no es cierto? El ejecutivo del ministerio, el director de la DGA, respecto, que nos quede súper claro, presidente, en esta provisión cuando habla de región virgen, ¿ya? O de un parque nacional, ¿ya? Que solamente que se aclare exactamente, ¿no es cierto?, qué considera el ejecutivo, para los efectos, considerando, ¿no es cierto?, lo que está expresado en la convención, asimilado a qué en la región, en nuestro país, ¿ya? Yo entiendo, diputado Sandoval, que la consulta que le hicimos recién me iba a responder, ¿no? ¿El director de la DGA? Sí, por favor. Don Carlos Esteves. Sí. Gracias, presidente. Primero, no me quedó de todo claro si es que efectivamente la pregunta de la diputada Vallejo era la misma que la de usted. No sé si se sintió interpretada con la... o eso es algo distinto. Sí, no, absolutamente. Perfecto. Es porque hay como rangos de protección distintos. Ok. Muy bien. Vale. Bueno, preguntó el diputado Chávez qué pasaba con aquellos que no eran ni que estaban en parque o área reserva de región virgen, ni que se encontraban en reserva estratégica, si se podía poner un inciso tercero, y la verdad es que el artículo que viene después del sexto, el séptimo, se refiere justamente a aquellos que no se encuentran en esa situación. Luego, efectivamente, el Ejecutivo, cuando hace su primera indicación, partió de un hecho jurídico internacional, y es que existe una convención con un lenguaje universal que hace una distinción en cuanto a aquellos territorios que se encuentran dentro de parques nacionales o reservas de región virgen. Y la realidad es que en Chile hay múltiples parques nacionales y según me manifestó recientemente un asesor, habría una reserva de región virgen. Eso lo podríamos ver con medio ambiente, pero o hay una o no hay ninguna. La realidad chilena de protección en que se ha expresado esta convención son los parques nacionales. Entonces, como hay un conjunto de glaciares que se encuentran, que no están dentro de parques nacionales, se crea una situación jurídica distinta, que es la de reserva estratégica glaciar. Y en la definición del artículo 5, en la discusión que se dio, yo no pude estar presente por algún pequeño accidente doméstico que me privó de estar en esa sesión, pero entiendo que se plantea en el inciso tercero de ese artículo 5, que cuando se ve la relevancia de un glaciar o conjunto de glaciares, a que se refiere literal el artículo 2, se determinará la relevancia atendiendo a cuál es su aporte hídrico potencial, y se priorizará aquellos glaciares con mayor volumen de hielo, o bien aquellos ubicados en territorios con probada escasez hídrica en el tiempo, o se agregó lo existente en reservas nacionales. Si alguien pregunta, ¿esto es un error y hay que colocar reserva de región virgen? No, lo contrario. Porque si dijese reserva de región virgen, ahí se produciría un error. Porque por el solo hecho de haber una reserva de región virgen, significa que se le aplica el artículo 6, que es una prohibición, y no se aplica la protección del artículo 5. No sé si se entiende lo que estoy señalando. La reserva de región virgen y los parques nacionales tienen una protección que está en el inciso primero del artículo 6. Y la reserva glaciar estratégica tiene una protección que está en el inciso segundo del artículo 6. Entonces, eso es el primer componente. Yo entiendo, no estuve en la discusión, pero que se aplicó el concepto de reserva nacional porque cuando se ve las tipologías de SNASPE, que hay reserva región virgen, parque nacional, hay reserva nacional. Y además hay áreas protegidas y un distinto de situaciones, y se agregó esta. Si la comisión estimase de que para la priorización de constituirlo como reserva estratégica glaciar, esto debería ir más allá que las reservas nacionales y que podría ser otras áreas protegidas, perfectamente razonable y posible, que es lo que podría decir. Luego,
ante la pregunta de por qué se establece un tipo de protección distinta respecto a aquellos glaciares que se encuentran en parque, si se considera la situación de aquellos glaciares que no se encuentran en parque pero fueron decretados como reserva estratégica glaciar, entonces la discusión es que algunos parlamentarios eran partidarios de que todos los glaciares fuesen declarados reserva estratégica glaciar y hubiese una presunción. Pero lo que se acordó de esta comisión es que son glaciares, se declaran aquellos glaciares que por una fórmula, un mecanismo que termina en un decreto firmado biministerialmente. Entonces, a mí me parece razonable que si es que los ministerios hemos trabajado y hecho una propuesta para hacer una reserva estratégica glaciar, que el nivel de protección pueda ser similar. Lo que ocurre es que luego sale la discusión sobre el entorno, dependiendo de qué tipo de protección estamos hablando. Entonces, si la propuesta de la definición de entorno que está relacionada con el artículo 6 es que si es que la alteración o el proyecto que eventualmente se pretende realizar en el entorno de un glaciar que no está dentro de un parque, pero sí está en una reserva estratégica glaciar, pudiese alterar al glaciar, de un modo que esto puede significar, de un modo significativo se plantea, otros diputados en su indicación han planteado de un modo que pueda significar su derretimiento, se buscaba también una protección, que es una protección distinta a aquel entorno que tiene el entorno glaciar que está dentro de un parque, porque la superficie que está dentro de un parque se aplica a la Convención de Washington, sea tanto el glaciar como el entorno, y lo que está después del entorno sí que está dentro del parque. No sé si se entiende. Entonces, si uno quisiese conjugar el nivel de protección de glaciar dentro de parque y de glaciar en reserva estratégica glaciar, yo creo que no hay dificultad para que tenga el mismo nivel de protección. Creo que sí se puede hacer una distinción en entorno. Eso, presidente. Gracias, Entiendo que, Carlos Esté. Diputado Viejo. Presidente, entiendo que entonces no habría mayor problema en darle el mismo rango de protección, dejando fuera el entorno de la reserva estratégica, dado que el entorno de la reserva estratégica puede ser intervenido en la medida que no produzca una alteración significativa en el entorno. Sin embargo, el entorno, si no recuerdo mal, es que tiene una cantidad de kilómetros cuadrados o de diámetro máximo especificado. Entonces, tampoco podría ser el de la reserva estratégica, el entorno de la reserva estratégica. Por favor, sí. Recuerden ustedes que el entorno depende de la cuenca nival y de las crestas más altas de los deslindes de la cuenca. Donde tiene un número es desde el punto de evaluación final hacia abajo. Sí, claro. Pero el resto del entorno tiene que ver con el tamaño de la cuenca que alimenta el glaciar. Ya, pero está bien. Pero en el fondo, presidente, ¿por qué es menos relevante el entorno de una reserva estratégica respecto al entorno de un glaciar que está en un parque nacional? Porque el entorno de la reserva estratégica, como se describe, alimenta el glaciar, la reserva estratégica. Entonces creo que se podría relativizar un poco el hecho de que se diga que siempre y cuando no lo altere de modo significativo. ¿Qué significa eso significativo? Porque al final, si se altera, impacta aquel entorno que alimenta el glaciar y por lo tanto impacta menor o mayor medida al glaciar mismo, que es reserva estratégica. O sea, ¿cuál sería el criterio más en términos como, no sé si científicos, pero porque si damos el paso a tratar de dar el mismo rango de protección, porque comprendemos que la relevancia de los glaciares que están sobre parques nacionales o regiones vírgenes es prácticamente la misma que el que declara el Estado como reserva estratégica, ¿por qué el entorno tendría que ser distinto? Más allá de los límites geográficos que pueda establecer un parque respecto al glaciar, en términos como más científicos. Gracias, diputado Vallejo. Sí, Jorge, Carlos. Porque hay una consulta muy específica planteada por la diputada Vallejo en relación al entorno.
Pues yo entiendo que el Ejecutivo estaría de acuerdo con la posición, que además hay más adelante sigue las indicaciones, para igualar el nivel de prohibiciones, ¿cierto? Tanto de glaciares que están en parque como los que están declarados. ¿Mm? En eso sí estaría de acuerdo. Solamente para precisar, nosotros no hemos presentado una indicación de esa naturaleza. Ante la pregunta de por qué es conveniente hacer una prohibición diferenciada para el glaciar que ha sido declarado como una reserva especial o estratégica respecto de lo otro, nosotros, nuestra discusión la vemos hoy en día en que si es que alguien quisiese hacer 1 kilómetro 700 metros más abajo de un glaciar, ¿ah? Unos pozos de perforación para sacar agua, está a una distancia suficiente de un glaciar, pero está dentro de la limitación de entorno, en el caso A no puede hacer ningún tipo de actividad y no podría una APR poner un pozo allí, ¿ah? Porque la APR finalmente va a cobrar una pequeña cuota a los integrantes de la APR y eso se podría entender como una actividad comercial. Y en el caso B podría hacerlo con la condición de que tenga que pasar por una evaluación de impacto ambiental. Ese es el punto de la discusión que se planteó. Y de esa perspectiva nos parece a nosotros razonable dejar un elemento de flexibilidad, al menos sobre un aspecto, cuál es el entorno, y el resto, y sobre el segundo desconozco si hay una indicación, pero en lo que yo he visto en los textos de la presentación que hiciste hoy en día no la existe, o no se ha leído, presidente. Y eso no sé si tú, Jorge, querías... Que puede llevar a confusión. Parece raro de buenas a primeras justificar por qué una reserva estratégica debiera tener un nivel de protección distinto a aquellas que se ubican dentro de determinada área de protección. No es llegar y defender esa posición. Lo que a nosotros nos interesaría mucho es poder conversar sobre por qué en el inciso segundo nosotros planteamos conductas que son específicas: remoción, traslado, destrucción, cubrimiento con material detrítico. Lo digo por lo siguiente, porque no es un misterio para nadie que para el gobierno en su conjunto la legislación que nos ha tocado impulsar requiere un equilibrio, ¿no? Y requiere un equilibrio específicamente con una de las actividades más relevantes del país, que es la minería. Y en esa dirección, estas conductas específicas poseen un impacto que nosotros quisiéramos también que ustedes pudieran imponerse del mismo. Para nosotros no fue, yo sé que ustedes se imaginan eso, diputada, pero no fue llegar a inventar, prohibimos la remoción, el traslado, el cubrimiento con material detrítico, sino que tiene una lógica de regulación que permita de algún modo, y en eso es donde se pide conversar, ¿no? De algún modo, algún tipo de discrecionalidad de manera de ver hasta qué punto existe o es tolerable algún grado de afectación al glaciar. Obviamente hay una posición en esta materia, ¿no? Como usted también lo ha planteado lúcidamente en otras ocasiones, hay miradas A y B respecto de determinadas materias. Y en esta materia nosotros tenemos la aprehensión de interferir de manera desprolija sobre una actividad sobre la que hemos tenido, y a ustedes les consta, particularmente cuidado de no afectar más allá de los intereses del país. Yo, en eso, con mucha franqueza, diputada, nos gustaría que pudiéramos conversar. Obviamente, no va quedando mucho tiempo, pero sí detenernos un segundo, sin prejuicio de lo que se vote, a conversar, porque esas conductas son especialmente relevantes y significativas en el entendido de que, obviamente, de buena primera, defender la posición de que este glaciar que está ubicado en una reserva o que está afuera, y además pasó por un filtro bastante especial, que fue todo el control dentro del Estado, ¿no? Que nosotros desearíamos que además se respetara en la sala, pudiésemos llegar a una buena conversación y a un buen acuerdo, ¿no? Un acuerdo íntegro, completo, que sea respetar lo que se aprobó en esta comisión, acá y en la sala, y ver de qué manera podemos arreglar este artículo que parece no tener mucho sentido para algunos. Diputado Chávez. Gracias. Mire, a medida que va transcurriendo un poquito el debate en torno a las indicaciones,
la verdad es cosa que uno tiende a confundirse más. ¿Ah? Y esto lo digo a propósito de lo siguiente, a propósito de lo que yo estaba consultando en relación al inciso segundo, al significado de la frase de modo significativo. Más bien eso me ha llevado a otra inquietud. ¿Eh? Si nos remontamos a la ardua discusión que nosotros tuvimos en orden a establecer esta categoría especial, ¿cierto?, de reserva estratégica glaciar, yo entendía que esa definición estaba dada precisamente porque se estableció la categoría especial porque se le quería dar mayor protección, ¿ah? Y no dejarlo bajo el manto de la regulación común, sino que es más bien darle un estatus diferente. Ahora bien, me surge la siguiente inquietud porque cuando yo leo ahora bien este inciso segundo, me llama la atención, y por eso lo consulto de alguna manera, de que no hubiera sido a lo mejor mucho más coherente con lo que nosotros aprobamos en establecer esta categoría especial, en haber dejado sencillamente excluida de la redacción la frase, diría yo, acelerando en modo significativo su derretimiento, porque en el fondo, a mi modo de ver, y me corrigen por favor si estoy equivocado, el hecho de incorporar esa frase, acelerando de modo significativo su derretimiento, lo que a mi juicio equivale es en el fondo a saltar un poco esa categoría especial que nosotros ya establecimos, que ya acordamos, y desvalorizarla desde el punto de vista de lo que significa. Puesto que si uno le fija ahora una condición, en el fondo, o una cualidad, en el fondo lo que se está haciendo es disminuir la suerte de protección especial que le otorgamos en la aprobación del artículo 5. Entonces, me surge esa inquietud, ¿ah? Y en ese sentido, por eso la quiero consultar, porque indudablemente, y yo entiendo lo que ha señalado aquí Jorge Kach en términos de lo que el modo significativo constituye el punto de vista del análisis a lo mejor de los tribunales enfrentados a alguna contienda, y que está muy bien. El punto es que esta inquietud que planteo ahora creo que es un poco más profunda en términos de que, y quiero insistir en la idea, si nosotros ya aprobamos una categoría especial, incorporándole esta cualidad de acelerar de modo significativo su rendimiento, a mi modo de ver, pudiera significar una disminución de la protección que nosotros precisamente establecimos a través de esta categoría especial de reserva estratégica glaciar. Y lo segundo, pero en otro orden de cosas, a propósito de la indicación número 31, que es de la diputada Vallejo, que dice relación con las actividades permitidas, por ejemplo, las investigaciones científicas. En el artículo 8 se plantea una regulación respecto de las actividades que no están sujetas a una autorización, en las cuales, a mi modo de ver, debería entrar también lo que se está planteando por la vía de la indicación, ¿ah? Entonces, es para poder tener una discusión coherente en este punto, para que diga relación con aquellas actividades que sí van a estar permitidas, como por ejemplo el turismo baja intensidad u otras, pero también me parece que es pertinente, a propósito de la indicación, y como está planteada acá en esta parte, que dice relación, por ejemplo, con las investigaciones científicas. Gracias, diputado Chávez. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para extender el funcionamiento de la misma por 15 minutos. ¿Les parece? ¿15? Sí, de las 5 a las 5 y cuarto. ¿De qué hora parte eso? Sí, a esa hora va a terminar. A las 5:10, ¿les parece? Va a hacer el cambio. Ok. Aprobado. Don Jorge Cacha, a las consultas de diputado Chávez, y después vamos a proceder a votación. ¿No hay ninguna indicación nueva? Sí, hay una indicación que está... Presidente, yo quisiera retirar, si el Molina. diputado Pérez Lácer no dice lo contrario, la 32. Porque buscaba concordancia con la indicación que ya se retiró.
Sí. 32. Ok. Retirada la 32 entonces. Presidente, Diputada yo no Camila puedo Vallejo. retirar la indicación 31, pero entiendo el argumento que dio el diputado Chávez y creo que la indicación que presentamos, esta misma, interpreta mejor lo que he tratado de decir, así que para rechazar la indicación 31, o al menos me abstener. Gracias, diputada Vallejo. Es que la 31 creo Diputado que está Sandoval. mejor recogida en esta nueva Sí, indicación. presidente, con el diputado Pérez tenemos la 31A, que ya nos sorprendió la tramitación de la semana anterior, ¿verdad? Cuando se nos cayó el tejo que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas no existe, ¿ya? Que es solamente una creación, ¿ya?, popular, sin sustento jurídico. Por lo tanto, presidente, en el evento, tal cual como lo dijo el director de la DGA, que había un allanamiento del Ejecutivo respecto de incorporar en este artículo 6º, ¿verdad?, tierras fiscales, parques y reservas nacionales. Si es así, presidente, nosotros podríamos obviamente proceder a retirar el tema porque quedaría contenido la inquietud nuestra en esa modificación. Gracias, diputada Sandoval. Diputado Pérez. Sí. Concordando con lo expresado por el diputado Sandoval, presidente, hacer una aclaración. En el NASPE, si bien no existe con un sustento legal, como lo explicó el Ejecutivo, y es porque justamente se tenía una condición por el tema de CONAF, que hoy día se está debatiendo en el Senado. O sea, sustento legal tiene, lo que pasa es que no se ha podido implementar justamente porque mientras no se apruebe la ley que se está tramitando en el Senado, que esperemos que le den tramitación rápido, claro, hay un problema ahí de tipo legislativo. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Se ofrece la palabra. Entonces, para que recapitulemos. La indicación número 30, ¿también la retira, diputado Sandoval, o la mantiene? Retirar, presidente. ¿No? La 30 ni la 31 se pueden retirar. Lo que podemos hacer es ponerlas en votación en una sola votación. Ok, ¿les parece? Ah, Morales, ¿verdad que está? Como las dos son para sustituir, Esperemos esté mejor. vamos a poner en votación esas dos. Ok, ¿les parece? Sí. Sí, Jorge Cach. No, yo solo pedirle a usted, obviamente, y por su intermedio al resto de los señores diputados y diputadas, si pueden tener la amabilidad, la gentileza, como lo han tenido durante toda esta discusión, de poder postergar la votación una semana. ¿Por qué? Yo llamé al asesor del diputado Molina, perdón, el diputado Melo, Juan Molina, para pedirle, parece que no hubo mucha comunicación ahí con Juan, yo fallé, pero el ministro tuvo que viajar a primera hora hoy día a despedir al filántropo y ecologista profundo, señor Douglas Tompkins. Yo estoy seguro que a él le gustaría ser parte de esta conversación, no sé hasta qué punto pudiese tener como ministro de Estado del Medio Ambiente una opinión muy distinta a la que se ha planteado acá, pero por respeto a todas las sesiones que él ha venido interrumpidamente, solicito poder esperarlo y poner en votación al menos la indicación que a ustedes les parezca pertinente, la más relevante, la próxima sesión. Nosotros acabamos de presentar una indicación que recoge lo planteado por el Ejecutivo y el debate que hemos dado acá en la comisión, ¿ya? Yo entiendo la petición que nos hace el Ejecutivo, pero también entendemos que hemos estado letargando la tramitación de este proyecto. Yo quisiera que al menos el Ejecutivo pudiese tener conocimiento de cuál es la indicación, que no es una contradicción respecto a lo que se ha planteado. Va a borrar su... Es que yo preferiría que, más que la lean personalmente, que la secretaria pudiera dar lectura.
que es más fácil. A ver. ¿Ya? Y Más simple. Si estén de acuerdo respecto a de las indicaciones 30 y 31, votémoslas de inmediato para despejarlas ya que están Ok, en votación. retiradas. Ya. Señor Chávez. Señor Godoy. Señor González. Sí. Estamos votando en conjunto. Rechazo. ¿Ya? la 30 y la 31. 30 y la 31. Es que no se pueden retirar porque el señor Morales no está. Estamos en votación. Está la 31A. Estamos en votación Señor Melo. en contra. Señor Mesa. Señora Molina. Se está retirando en contra. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Radke. Contra. Señor Sandoval. Me abstengo porque no me voy a votar en contra yo Señor mismo. Urizar. Obviamente voy a votar en contra. Señora Vallejo. Señor Vallespín. Yo voté ya. Seis en contra, 2 abstenciones, ninguno a favor. Rechazado. Rechazada. Está retirada, No, pero perdón. al igual que la 32. Sí, pero perdón, presidente, con la 31A. Señalaba, ¿verdad?, que me dio a entender la lectura de lo que me señaló el DGA, ¿verdad?, que habría voluntad ejecutivo para perfeccionar esta expresión región virgen, parque nacional y reservas nacionales. Tengo entendido, para proceder a retirarla, presidente. Esa es la consulta, ¿no? Don Carlos Esteves. Perdón. Dije algo parecido, presidente, no lo mismo. Lo que señalé fue de que en el artículo anterior, el artículo 5, cuando se establece la prioridad para declarar reserva estratégica glaciar, nosotros dijimos que entendemos que reserva nacional, y puede quedar así la historia de la ley, se entiende en general las áreas que se encuentran protegidas y que podrían estar priorizadas para la declaración. Distinto es que propongamos nosotros cambiar la terminología de la Convención de Washington del año 40, que es la propuesta original, que se ha copiado textualmente el texto en virtud de que ese el texto es como una suerte de tratado internacional sobre la materia. Entonces yo ahí, sobre ese punto, sobre el primer punto, creo que tenemos como un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente en esta priorización. Sobre el segundo punto, yo creo que sería importante escuchar la opinión del ministro. Gracias, don Carlos Esteves. Diputado Sandoval, ¿quedó conforme? No, presidente, en todo caso, cuando tramitamos el artículo 5, ¿no es cierto?, de la Reserva Estratégica Glaciar, se incorporó el concepto incluso más, cuando se debatió la discusión acá, se incorporó el tema de Reserva Nacional y no se quiso incorporar parque porque estaban en el artículo 6, ¿ya? Me acuerdo que fue el contexto de la discusión ese minuto. Bueno, yo tengo una indicación acá presentada por el señor Melo, la señora Molina, la señora Vallejo, el señor Radke y el señor González. Después de la expresión Parque Nacional, el inciso primero del artículo 6, que es la siguiente. Igualmente aplicará los impuestos en este inciso sobre la totalidad del glaciar para el caso en que solo una parte de este se encuentre dentro de estas categorías. La segunda es para reemplazar el inciso segundo del artículo 6 por el siguiente. Respecto de los glaciares decretados como reserva estratégica glaciar en conformidad a lo expuesto en el artículo 5, aplicará la prohibición del inciso anterior. Asimismo, quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que se desarrollen en su entorno o que puedan acelerar el derretimiento del o los glaciares. Presidente. Sí, estamos en votación. Diputado Chávez. Sí, yo entiendo que usted ha puesto en votación, pero yo al menos formulé una pregunta y que a mi juicio me parece, al menos lo personal, clave para poder saber cómo votar. Y que dice relación con lo que yo estimo, pues puedo estar equivocado, es que la redacción del inciso segundo que propone el Ejecutivo, a mi modo de ver, desvaloriza la misma aprobación o el establecimiento de una categoría especial en el artículo 5. Entonces, y la propuesta que usted está haciendo,
con otros diputados parlamentarios, también va en la misma dirección, de establecer una categoría diferente a la que nosotros ya aprobamos. Entonces, por eso me gustaría poder resolver esa duda, si así bien lo tiene la comisión, si no me voy a tener que abstener. Bueno, en conciencia uno puede votar a favor o abstenerse, o sea, y con los antecedentes además. Sí, pero yo entiendo que la posesión de la reserva estratégica tal cual fue planteada, me imagino que el Ejecutivo tendrá una opinión. Sí. En su momento, presidente, estas indicaciones fueron presentadas previo a un conjunto de acuerdos, desacuerdos que ocurrieron en la comisión y entendimientos finales. Pero la relación de modo significativo está relacionada con el cubrimiento con material de descarte, o así lo leo yo en la redacción, no sé si se tiene otra lectura. Es decir, que se prohíbe la remoción, se prohíbe el traslado, se prohíbe la destrucción. Y en cuanto al cubrimiento de material de descarte, cuando acelere de modo significativo su derretimiento. ¿Y esto qué significa? Que si no se hace esa distinción, sí, puede que sea si no se hace esa distinción, alguien podría decir, bueno, pero es que usted puso una piedra, después la retiró, no sé, puso una piedra y ya puso un material de descarte, aunque no acelere de modo significativo su derretimiento. Entonces, no sé si es que Medio Ambiente lo interpreta como lo interpretamos nosotros, pero creemos que hay que en esa redacción hay una coma de más, podría entenderse así. Aprovecho de tener la palabra de señora que respecto a la indicación que se leyó, al menos sobre el inciso anterior, porque estamos discutiendo ahora sobre el inciso segundo, pero sobre el inciso primero, lo que se está planteando es que si hay un glaciar o eventualmente tuviese un glaciar, que una parte de la lengua estuviese dentro de un parque y una parte estuviese fuera del parque, el conjunto del glaciar tendría la protección que se le da a nosotros nos parece eso razonable. Nos parece razonable, presidente. Eso. Gracias, Carlos Esteves. ¿En votación? La indicación recién leída. Este es el inciso primero, para agregar un párrafo final. Igualmente aplicará los impuestos en este inciso sobre la totalidad del glaciar para el caso en que solo una parte de este se encuentre dentro de estas categorías. Señor Chávez, señor Godoy, señor González. Señor González. A favor. Señor Melo. A favor. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. A favor. Señor Radke. A favor. Señor Sandoval. A favor. Señor Urizar. Señora Vallejo. A favor. Señor Vallespín. 7 a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado. Un segundo. Hay una indicación para sustituirlo. ¿Le doy lectura, presidente? Sí. Lo ponemos en votación nomás. Léalo y ponga la votación. De los diputados Melo, Molina, Vallejo, González y Radcliffe para sustituir el inciso segundo por el siguiente. Respecto de los glaciares decretados como reserva estratégica glaciar en conformidad a lo expuesto en el artículo 5º, aplicará la prohibición del inciso anterior. Asimismo, quedarán prohibidas aquellas obras o actividades que se desarrollen en su entorno o que puedan acelerar el derretimiento del o los glaciares. Señor Chávez, señor Godoy, señor González, señor Melo, a favor, señor Mesa, señora Molina, señor Morales, señor Pérez, señor Radke, señor Sandoval, señor Urizar, señora Vallejo, señor Vallespín, oye, llegaron temprano.
¿Y son 8? ¿Sí? Ya. 4 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. 4 a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Rechazado. Oye, María Teresa, es que la Andrea, esta es la que suscribe. No. ¿Cómo queda? Hay que seguir votando toda la indicación del inciso segundo. Exacto, a eso voy, presidente. No, no me he saltado ninguna. Es que este era para sustituirlo. Por haberse cumplido el objeto perdón, está... presidente, para Diputada aclarar una duda, entonces la reserva estratégica glaciar no queda en el mismo rango de protección que los otros glaciares, con la votación que quedó. Queda como lo plantea el Ejecutivo. Pero aún queda por votarla y el resto de indicaciones que hay. Lo que se perdió fue esta. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.